Está volando. Está volando. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Esto... Dios mío. Esto realmente puede llevar al cultivar la inmortalidad. Píldoras inmortales recién hechas. Vengan. Tomen un puñado. Vengan. Tomen un puñado. Déjenme decirles, cultivar la inmortalidad tiene muchos beneficios. No solo puede fortalecer su físico, y además los hace inmunes a todas las enfermedades. Su fuerza también aumentará enormemente. Incluso un hombre de 90 años, cultivando un campo, puede arar 2 li de tierra extra. Esto es como suplementos dietéticos. Esto siquiera se puede comer. Yetian, cuando estabas fuera, no te involucraste en esquemas piramidales, ¿verdad? Creo en el hermano Yetian. Si el hermano Yetian dice que lo es, entonces definitivamente lo es. Parece que. Mi cuerpo realmente parece haberse vuelto más ligero. ¡Qué efectivo! Entonces yo también lo probaré. Mi pierna reumática. Y mi hombro congelado. Todo ha mejorado. Mira. Ese cerdo. No ha comido ni bebido durante varios días. Dices que esta enfermedad se puede curar, cielos. Estas píldoras de núcleo dorado mías. Hasta los humanos pueden curar enfermedades persistentes tomándolas. Limpian los huesos y refinan la médula. Curar la enfermedad de un cerdo seguramente no será un problema, ¿verdad? The film was translated and narrated by M Media. Todavía no hay mejoría. Cierto. ¿Puedes curarlo o no? Creo que tampoco puedes curar esto. Dices que tu cultivar la inmortalidad ni siquiera es tan bueno como el veterinario del pueblo. Es completamente inútil. Cierto. Dispersémonos, vámonos. Vete. Espera. Esa píldora del núcleo dorado parece realmente estar funcionando. Todos, miren hacia atrás y vean. Yo, viejo cerdo, voy a convertirme en un inmortal. Convertirme en un inmortal. Yo, viejo cerdo, voy a ascender. Ascendido, mi cerdo. Este elixir realmente hizo que el cerdo obtuviera sensibilidad y ascendió directamente. Yo, viejo cerdo, voy a ascender. ¡Santo cielo! ¡Qué potente! El cerdo que tanto me esforcé en engordar casi se escapa. Me asustaste de muerte. Hermano Yetian, tu elixir es realmente efectivo. Hermano Yetian, eres verdaderamente increíble. Este cerdo, como mínimo, está en la etapa de transformación del alma. Linger realmente tomó un artefacto mortal y fue capaz de noquear a un experto en transformación del alma. Esto es verdaderamente aterrador. Junto con la abundante energía espiritual aquí, con el tiempo, este grupo de personas, ¿en qué clase de monstruos se convertirán? Puede curar enfermedades incluso en cerdos, perros, ganado y ovejas. Quiero cultivar la inmortalidad. Quiero cultivar la inmortalidad. Quiero cultivar la inmortalidad. Quiero cultivar la inmortalidad. Bien, bien. Todos ustedes son miembros de mi secta Lying Fled. Guiaré a los aldeanos de la aldea Typing, para que todos cultivar la inmortalidad, y todos serán extraordinarios. Vamos. Cultivar la inmortalidad. Cultivar la inmortalidad. Cultivar la inmortalidad. ¿Es eso así? Se han ido, ¿verdad? Deberían haberse ido. Estás cansado de vivir. Baja la voz. No podemos ser descubiertos por estas personas en absoluto. Ya nos hemos convertido en espíritus. Para conmemorar que todos se unan a mi secta Lying Fled, he decidido. Cada uno de ustedes recibirá un artefacto inmortal. Vaya, artefactos inmortales genial. Genial. Vaya, artefactos inmortales genial. Genial. Pregunta al maestro de secta. ¿Qué es un artefacto inmortal? Los artefactos inmortales pueden mejorar su cultivo, haciendo su práctica más sencilla y su poder de ataque mayor. Esta es la Pegoude supresora de demonios. Los espíritus malignos no pueden acercarse, también puede atrapar gente dentro.
Un golpe puede desatar el hielo escarcha de los 9 inframundos, convirtiendo instantáneamente a la gente en polvo. Un segundo golpe puede desatar el fuego verdadero Samadhi, que puede reducir a la gente a cenizas al instante. Este es el mazo sometedor de demonios. Puede eliminar todos sus obstáculos kármicos. Y puede limpiar fantasmas y desterrar demonios, purificando calamidades y enfermedades. ¿Qué clase de chatarra es esta? Esto no es muy útil, ¿verdad? Exacto, es demasiado aburrido incluso para acabar vegetales. No les gusta, como era de esperar. Incluso en el cultivar la inmortalidad debes conocer los puntos débiles del usuario. De lo contrario, la tasa de participación posterior definitivamente caerá. Esto no se puede comer ni beber, Esto no se puede comer ni beber, ni tampoco puede cultivar. ni tampoco sirve para la agricultura. Es inútil. Es inútil, No lo quiero. no lo quiero. No se apresuren. Todavía tengo más aquí. Una herramienta de cultivo totalmente automatizada. Esta asada se ve bien. Esta asada se ve bien. Hermano Yetian. No es esto solo un asadón. Esta no es una asada ordinaria. Este es un artefacto DAO. Se está moviendo, puede arar la tierra por sí misma. Se está moviendo, puede arar la tierra por sí misma. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Qué bueno, excelente. En un día. Puede arar 60 mu por sí mismo. Solo consumiendo una pequeña cantidad de energía espiritual. Lo quiero. Lo quiero. Nieto, guárdame uno. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. No se apresuren. Hay suficiente para todos. Continuaré ahora. Para forjar vuestros propios artefactos DAO para vosotros. Yetian. 3 cuentas. Sal y enfréntate a tu muerte. De lo contrario, mi secta King Yun allanará toda la aldea Taiping. Yetian. Esto es malo. Alguien ha venido a causar problemas. Sal y enfréntate a tu muerte. De lo contrario, mi secta King Yun Alguien está causando problemas. allanará toda la aldea Taiping. Esta es la aldea Taiping. Sí, ¿verdad? The film was translated and narrated by M Media. Un montón de paletos. Solo haciendo trucos insignificantes. Todo cultivador puede realizar estos. Fuiste intimidado por esta gente de campo. Qué patético. La lección del hermano mayor es correcta. Ese idiota de Yetian causó a mi compañía pérdidas de más de 100 millones. Debes ayudarme a vengarme. Exacto. En el camino del cultivo, no te apresures a presumir. Todos ustedes. Solo un montón de gente de campo no iluminada. Masacraré a toda la aldea ahora mismo. Para vengar a todos ustedes. Hermano Yetian, estos son todos los artefactos inmortales que forjaste para todos, ¿no es así? Así es. Este es el rastrillo de 9 dientes que abre el cielo y divide la tierra. Con un golpe de rastrillo. Puede destrozar montañas y rocas. Con un suave movimiento. Puede arar alrededor de 100 y pico acres de tierra. No es nada. Y este es el abanico de plátano de los 9 cielos. Un movimiento divide el yin y el yang. El lado yin puede dispersar el aura aterradora del 9 inframundo. El lado yang puede abanicar el fuego verdadero Samadhi. Mientras se controle adecuadamente, puede calentar el invierno y enfriar el verano. Estos son verdaderamente artefactos inmortales. Apropiado. Cultivar la inmortalidad para los aldeanos. Maestro de secta, maestro de secta. Maestro de secta, Al-Wandamal. Al-Wandamal. El abuelo Liu y la gente de afuera están peleando. ¿Cómo pudo pasar esto? No. Rápido. Si no, será demasiado tarde. Ustedes 3 pequeños mocosos. Efecto especial, teletransportación instantánea. Reducir la tierra a 1 pulgada. Cultivadores por debajo de la etapa del núcleo dorado. Puede que ni siquiera puedan realizarlo. ¿Qué pasa con este anciano? Casi no llego a tiempo para ver el espectáculo. Viejo, te estoy advirtiendo. No bloquees el camino.
De lo contrario, si mi hermano mayor actúa, ni siquiera tendrás derecho a rogar por piedad. Ustedes 3 pequeños mocosos. Esto es hora de clase ahora mismo. ¿Quieres saltarte la clase? Anciano, le aconsejo que no bloquee mi camino. Si no se pierde, tenga cuidado, lo haré sangrar en el acto. ¿Qué está haciendo? ¿De qué clase es usted? Ni siquiera lleva puesto el uniforme de su secta. Y no asiste a clase. Y póngase derecho. Ahora es hora de clase para la secta de la postración. Eneolio sabe. Cultivar la inmortalidad bien. Y esfuércese por progresar cada día. Ustedes pequeños mocosos. Solo verlos me enfada. Basta. Las montañas áridas y las aguas traicioneras crean gente rebelde. Anciano, no piense que, solo porque es viejo, seré indulgente con usted. Esta persona es un maestro del núcleo dorado a simple vista. ¿Quién hubiera pensado que, en manos del abuelo Liu, no obtendría ninguna ventaja? Ver que está en la etapa del núcleo dorado con solo una mirada. La cultivación del Inger tampoco es baja de hecho, un lugar geománticamente auspicioso como mi secta de la postración. Cultiva individuos que son, todos monstruos. Muere palma del caos primordial. ¿Qué está haciendo? Esto no duele ni pica. ¿Cómo es esto posible? Esto fue el 50% de mi poder. Este anciano está completamente ileso. En esta aldea Taiping, ¿qué clase de monstruos son todos ellos? ¿Cómo es esto posible? Podría ser que el hermano mayor no usó toda su fuerza. Debe ser así. Hermano mayor, dices que alguien como Yetian, la secta que fundó, ¿qué cosas buenas podría tener? No necesitas contenerte. Simplemente acábalos a todos directamente. Si tienes las agallas, ve a matarlos. 50% de su poder, y ni siquiera toqué su ropa. Ni siquiera puedo discernir la profundidad de su fuerza. Este anciano definitivamente no es una persona común. ¿Ve? Ve. Lin Lele, Kiao Saonchen. ¿Qué pasa? No me digas que la compañía realmente quebró, ¿verdad? Y vinieron a buscar refugio en mi secta de la postración, ¿verdad? Yetian, hoy hemos traído al hermano discípulo mayor de la secta King Yun. El crimen de haber insultado a mi secta King Yun antes. Es hora de pagarlo. Exacto. Un grupo de discípulos recién iniciados. Son solo pequeños novatos. Como pueden compararse con el hermano mayor de esta secta King Yun que ha cultivado durante décadas. Si te arrodillas y pides clemencia ahora, todavía puedo darte una oportunidad para que regreses a la empresa. Trabajando como un buey o un caballo en la compañía. Seguiré siendo solo un buey o un caballo. Volver a mi ciudad natal para cultivar la inmortalidad. Todavía puedo liderar mi secta de la postración, para convertirla en la secta más grande bajo el cielo. Tu compañía basura, solo me arrastrará hacia abajo. Eres Yetian. Tú que ni siquiera tienes energía espiritual a tu alrededor, no eres más que basura. Si no puedo derrotar a ese anciano, todavía no puedo derrotarte a ti, que ni siquiera tienes energía espiritual. Pedazo de basura. Chico, te estoy dando una oportunidad ahora. Arrodíllate y ruega por clemencia. De lo contrario, haré pagar a la secta de la postración. Ni siquiera puedes derrotar al cultivador más débil de mi secta, y aún así no puedes derrotarlos, de que sigues siendo arrogante aquí. La energía espiritual aquí es abundante. De hecho, puede permitirte cultivar durante unos días, y superar a otros que han cultivado durante décadas. Justo ahora, fue simplemente un error de cálculo mío. Si uso toda mi fuerza, no podrás resistir 3 movimientos míos. Yetian, ¿escuchaste eso? No sirves para tu trabajo. Y viniendo aquí a cultivar la inmortalidad, no eres más que basura. Esta aldea Taiping es de hecho un lugar geománticamente auspicioso. Puede hacer que tu cultivo aumente rápidamente. Te daré una oportunidad. Salgan rápido de la aldea Taiping. Dejen este lugar para que cultivemos. Todavía puedo perdonarles la vida. No vayas demasiado lejos. Nuestros ancestros por generaciones. Todos han vivido en la aldea Taiping. Ahora realmente quieres echarnos. No te preocupes, ellos tienen que irse, pero tú no. Tu físico es especial. Eres un caldero excelente. El cultivo dual contigo ciertamente conducirá a un rápido aumento del cultivo. Si puedo ofrecerte a mi maestro, entonces habré logrado una gran hazaña. Tú
Incluso estás codiciando a mi gente ahora. Eso depende de si tienes la habilidad. Chico, te di una oportunidad, pero no la tomaste. Una vez que desaté mi arma espiritual natal, si te arrepientes, será demasiado tarde. Arma espiritual natal. Como se ve, similar a la basura de nuestra aldea. Chico, ¿cómo te atreves a insultarme de nuevo? Esta campana del caos primordial puede tomar prestada la energía espiritual del cielo y la tierra. Por cada pulgada que presiona, gana millones de libras en peso. Yetian, solo esperaré a que la campana del caos primordial te derrote, hasta convertirte en un charco de sangre. Ve. Ve. Santo cielo. ¡Qué presión tan poderosa! ¿Es esto verdaderamente el poder de un artefacto de espíritu natal? Yetian, ahora sabes lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Deberías haber vuelto a la empresa film was entonces, en translated lugar de insistir en and volver a narrated cultivar la by inmortalidad. Ahora mírate, tu vida está en peligro. ¿Qué es esta cosa? Esto está bloqueando mi sol. Quítalo. Esto, Este artefacto espiritual natal no debería ser muy poderoso, porque es tan ligero. No tiene ningún poder. Todavía te atreves a presumir. Hermano mayor, date prisa. No puedo esperar a verte convertir a Yetian en 1000 pedazos. Te atreves a burlarte de mi artefacto espiritual natal. Estás buscando la muerte. Tal presión, incluso a un experto en la etapa del alma naciente, le resultaría difícil resistir. Tú, un novato que acaba de empezar a cultivar. Probablemente sufrirás lesiones graves. Si tan solo hubieras sabido que este día llegaría, ¿por qué actuaste de esa manera entonces? Si hubieras regresado a la compañía del presidente Kiao, y honestamente, hubieras sido su gerente de proyecto, aunque sería un poco duro y agotador, y la bonificación un poco pequeña, al menos no tendrías que ser aplastado en un montón de carne, ¿verdad? Aún no es seguro quién vive y quién muere. Todavía tienes energía para presumir. Parece que te subestimé. Yetian, no puedo esperar a verte. Aplastado por esta inmensa fuerza, en un charco de carne. ¡Qué fuerza tan poderosa! Estamos tan lejos, y aún así podemos sentir la presión. Yetian está muerto seguro. Yetian, originalmente, considerando nuestra relación, podría haberle rogado al presidente Kiao que te permitiera volver a trabajar en su empresa, pero no esperaba que te sobreestimaras y buscaras la muerte. Bien. Hiciste que el presidente Kiao perdiera 100 millones. Vete al infierno y arrepiéntete. Creo que eres tú quien debería irse al infierno. ¿Por qué no hay reacción alguna? Eso es todo. No es este Yetian. Pensé que eras tan poderoso. Yetian. A esto se reduce toda tu fuerza. Además de presumir. ¿Qué más puedes hacer? Yetian, un inútil como tú. Todavía te engañas con la idea de entrar en una secta inmortal para cultivar la inmortalidad, e incluso afirmas convertirte en la secta más grande del mundo. Tonterías. Es hilarante. Bajo mi artefacto espiritual natal, tu escasa resistencia es como una hormiga tratando de sacudir un árbol. Yetian solo espera caer bajo mi campana del caos primordial hasta hacerte pulpa. Esto, ¿dónde está mi artefacto espiritual natal? No lo sé. Mi candado dorado entrelazador primordial. ¿Dónde está mi bolsa Qiankun? ¿Dónde están mis elixires? ¿Dónde está mi tesoro mágico? Maldita sea. ¿Dónde está mi cinturón? Le se marea con las agujas. The film was translated Yetian, and narrated by M. ¿Qué me hiciste Media. exactamente? No cultivó solo durante poco más de 10 días. ¿Cómo podría tener tanta fuerza? E incluso apoderarse de tu arma espiritual natal. Wen Shui Liu, ¿no dijiste que eras el discípulo mayor de la secta King Yun? No eres un cultivador del núcleo dorado. ¿Cómo es que ni siquiera puedes con un inútil? Y hasta te arrebataron tu arma espiritual natal. Yetian, esta arma espiritual natal fue otorgada por mi maestro. ¿Cómo te atreves a apoderarte de mi arma espiritual? La secta King Yun ciertamente no te perdonará. ¿Qué es esta cosa? Este olor es horrible. Ni siquiera es tan bueno como lo que practica mi nieto. Mi píldora de fortalecimiento del núcleo.
Así que este es ese. Arma de espíritu natal. Viendo lo tosca que es la mano de obra. Ni siquiera es tan buena como nuestro rastrillo. ¿Lo quieres? Toma, llévatelo. Está roto. Mi arma espiritual natal. ¿Qué es esta cosa ahora? Estas cosas. Ni siquiera un chatarrero las querría. Montañas pobres y aguas duras. Engendran gente rebelde. Solo di que la aldea Tywin no te da la bienvenida. Fuisteis vosotros los que insististeis en venir, ya que habéis venido. Entonces dejad algo de dinero de peaje. Todos son un grupo de bandidos. Ladrones. Suficiente. Ya que eres así. Entonces no me culpes. 3 días después, las 100 sectas inmortales celebrarán una asamblea de prueba. Las 100 sectas participarán. ¿Te atreves a atacar a nuestra secta King Yun? En la asamblea de prueba, tu secta de la postración solo esperará ser aniquilada. Asamblea de prueba. Todavía no lo sabes. Ahora, con el resurgimiento de la energía espiritual, han surgido más sectas de cultivo. Todas las 100 familias deben participar en esta asamblea de prueba. ¿Te atreves a atacar a nuestra secta King Yun? En la asamblea de prueba, tu secta de la postración solo se enfrentará a un callejón sin salida. No estoy atacando a vuestra secta King Hyun. Quiero decir, todas vosotras, las 100 sectas inmortales, sois todos novatos. Tú. Una secta tan grande como vuestra secta King Hyun, una cantidad tan grande, los expertos que produce, no son nada especial. Entonces esas, las llamadas 100 sectas inmortales, también deberían ser todas novatas, ya que queréis desafiar a mi secta de la postración. Entonces yo, Jet Yan, acepto el desafío. Bien. En ese momento, mi maestro también hará un movimiento. Me niego a creer que tú, Jet Yan, un simple novato que acaba de empezar a cultivar, puedas poner el mundo patas arriba. Te lo estoy diciendo. Deja que tú, Yetian, y seas engreído por unos días más, para entonces, en la asamblea de prueba, quiero que seas aniquilado. Vamos. Vamos. Vámonos. Vamos. Vámonos. Vamos. Vámonos. Vamos. Despacio, hay un perro en la entrada del pueblo. Perfecto. También es hora de ver cuánto tiempo llevan los aldeanos cultivar la inmortalidad y qué nivel han alcanzado. ¿Qué? ¿Qué es todo esto escrito aquí? Déjame ver. Por la presente, se invita a toda la secta de la postración a participar en las pruebas de la secta inmortal, en la asamblea de prueba. Las armas no distinguen, sin responsabilidad por la vida o la muerte, y ninguna de las partes será considerada responsable. Hermano Yetian, esto no parece una carta de invitación, es más bien una exención de responsabilidad por muerte, el día de la asamblea de prueba. No habrá ningún problema, ¿verdad? No os preocupéis, estoy aquí, nada sucederá. También es hora de que nuestra secta de la postración florezca y prospere. Hermano Yetian, hoy es el día de la asamblea de prueba. Hombre, ¿cómo llegamos allí? Exacto. Todos los demás vuelan en espadas. Pero la mía no puede volar. Si tan solo lo hubiera sabido entonces, no habría dejado que el maestro de secta practicara con una pala. Deberíamos haber practicado con espadas inmortales o algo así. No os preocupéis, lo he preparado todo. Iremos en coche. En coche. Cultivar la inmortalidad. Solo esto. Hermano Yetian, estamos a varios miles de kilómetros. De la asamblea de prueba. Varios miles de kilómetros. Así es, contamos con ello. Vámonos rápido. Subid al coche rápido. Todos, agarraos fuerte. ¿De acuerdo? Nos vamos. 1, 2, 3. Asamblea de prueba. Asamblea de prueba. Asamblea de prueba. Asamblea de prueba. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos.
No quedan más asientos. Realmente no puedo sentarme más. Maldición, ¿cuántos van encima y aún así va tan rápido? Esto no es solo ir rápido, está volando demasiado bajo. Así que esta es la asamblea de prueba. Hermano Yetian, allí parece haber un mostrador de registro. Maestro de secta. Iremos a registrarnos primero. Espera aquí un momento. De acuerdo. Vámonos, vamos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Esta es la asamblea de prueba de cultivadores inmortales. Ustedes no están aquí para buscar trabajo como trabajadores migrantes, ¿verdad? Somos de la secta de la postración y fuimos invitados a participar en la asamblea de prueba. ¿Qué secta? Nunca he oído hablar de ella. He cultivado la inmortalidad durante décadas y nunca he visto un nombre de secta tan rústico. Creo que solo son un grupo de trabajadores migrantes del campo. Largo. Salgan rápido. No estén aquí haciendo el ridículo. Esto es verdaderamente excesivo. Estos maestros de cultivación suyos no son diferentes de Song Chen. Hermano Yetian. Vosotros pocos, como representantes de una secta, normalmente siguiendo a vuestros hermanos mayores, no cultivar apropiadamente, es una cosa, sin embargo, juzgáis a la gente por su apariencia, y faltáis al respeto a los cultivadores mayores, habéis olvidado las reglas de nuestra secta. Todo el día. Solo sabéis cómo burlaros de los demás. PR y GONTNSI, ¿alguna vez han aportado algún beneficio a la secta? Reflexionen sobre ustedes mismos. Se han esforzado. Han luchado. De todo corazón. Se han dedicado al cultivo inmortal y al Dao, incapaces de hacer nada, con habilidades de cultivo a medias. Todavía faltan al respeto a sus compañeros, y los insultan, son peores que bestias. Si esto se sabe, yo, como maestro de la secta, me sentiré avergonzado por ustedes. Si hay una próxima vez, todos ustedes serán expulsados de la secta. Su maestro de secta es verdaderamente estricto. ¿Qué? ¿No es ese su maestro de secta? No lo conozco. No es el tu maestro de secta. ¿Quién es exactamente este chico? The film was translated and narrated by Se siente genial Media. después de regañarlos. Hermano Yetian, justo ahora tú, les jugaste una broma así. ¿No tienes miedo de que ellos nos tomen como objetivo? ¿Qué hay que temer? Esos pocos inútiles, no los tengo en mis ojos, aunque solo he guiado a los aldeanos en el cultivo por unos pocos días. Pero la aldea Taibin es rica en energía espiritual. Un día de cultivo allí puede equivaler a 100 años en otro lugar. Presumiblemente, esos pocos ya han superado a la mayoría de las sectas inmortales, ¿verdad? Yetian. De verdad trajiste a este grupo tuyo de viejos, débiles, enfermos y discapacitados, y acabas de fundar una secta para participar en esta asamblea de prueba. Lin Lele, Kiao Song Chen, ustedes dos son verdaderamente como fantasmas persistentes. Yetian, probablemente aún no lo sabes, ¿verdad? Song Chen ya ha sido tomado por el venerable inmortal, como discípulo de Puerta Cerrada. Además, gastó cientos de millones para adquirir elixires de templado corporal. Ahora, ya es un maestro en la etapa del núcleo dorado. Cultivo del núcleo dorado. Es verdaderamente aterrador. Este es Yetian. Parece ordinario en habilidad. Sin embargo, logró asustarlos a ustedes, hasta tal estado. Verdaderamente vergonzoso. La lección del maestro es correcta. Este Yetian fundó alguna secta de la postración, y ahora cree que es invencible. Maestro, debes vengarme. Así es, maestro. Es este chico. Confiando en el pueblo donde reside, donde la energía espiritual es abundante, aprendió algunos hechizos menores, y se volvió un forajido, incluso se llevó tu artefacto mágico que me concediste. Absolutamente no debes dejarlo ir fácilmente. ¿Qué es eso de la secta de la postración? Nunca he oído hablar de ella. Con la fundación de mi secta King Yun, enviar a cualquier cultivador para destruirlo sería sin esfuerzo. Este anciano ni siquiera necesita hacer un movimiento. Yetian, ¿crees que, si no regresas a la empresa, puedes amenazar a Emi?
Te lo digo. Mi familia Kiao ya no quiere esa empresa. Ahora, es la era de los cultivadores. Incluso si yo, Kiao Song-chen, cultivo la inmortalidad, seguiré estando por encima de ti. Así que les Ye-Tian simplemente se hizo pasar por el nombre del maestro de secta para engañarme. Cuando comience la asamblea de prueba, yo haré que él muera a mis manos, para sofocar el odio en mi corazón. Hermano Ye-Tian, ni siquiera ha comenzado todavía, y ya te has convertido en el blanco de la crítica pública. La asamblea de prueba comienza oficialmente. Cuando las diversas sectas entraron, ya firmaron un pacto de vida o muerte. Durante la asamblea de prueba, cada uno puede elegir a su oponente para clasificar a las 100 sectas. El perdedor estará a merced del ganador. Una vez que se acepta un desafío, no puede haber arrepentimientos. De lo contrario, uno sufrirá la reacción del Dao celestial. The film was translated and narrated Porque siento by un N escalofrío Media. recorrer mi espalda. Maestro, la aldea Taiping es rica en energía espiritual. Mientras los derrotemos, establecernos en la aldea Taiping y cultivar, nuestros esfuerzos rendirán el doble. La aldea Taiping es nuestra tierra ancestral. No puedes simplemente ocuparla porque tú lo dices. Exacto. Nuestros ancestros han vivido aquí por generaciones. ¿Por qué deberías obtenerlo solo porque lo quieres? Sabía que tú, viejo cascarrabias, tenías malas intenciones. Estás codiciando la abundante energía espiritual de nuestra aldea Taiping. Ye-Tian, si no estás dispuesto a aceptar el desafío, eso también está bien. Sin embargo, todos en la secta de la postración deben liciar su propio cultivo y no volver a cultivar la inmortalidad jamás. ¡Qué malvado! La era del cultivo ha llegado. Si lisiamos nuestro propio cultivo, no estaremos a su merced. Ya que todos ustedes codician mi aldea Taiping, entonces no me culpen por querer algo de ustedes. ¿Quién dijo que no me atrevería a aceptar el desafío? Ye-Tian, tu secta recién establecida todavía quiere desafiar a la secta Qinghyun con su profunda fundación. ¿No es eso un callejón sin salida? Mi secta de la postración acepta el desafío. Sin embargo, su secta Qinghyun no es digna. Ye-Tian, ¿cómo te atreves a menospreciar a nuestra secta Qinghyun? No estoy menospreciando a su secta Qinghyun. Estoy menospreciando a todos ustedes. Hoy, yo, Ye-Tian, desafío a las 100 sectas inmortales. Todos ustedes. Vengan a por mí juntos. Arrogante. Con el poder de una sola persona. Para desafiar a las 100 sectas inmortales. Ye-Tian, realmente te sobreestimas. Si tengo este poder o no, pronto lo descubrirán. Si pierdo, estoy dispuesto a liciar mi cultivo y ceder la tierra bendita. Si gano, todos ustedes entreguen los sellos de sus líderes de secta. Arrogante. Anwei de las sectas Wantian. Acepta el desafío. Fuiste tú, chico, quien hace un momento se hizo pasar por el maestro de secta y nos hizo quedar como tontos. Hoy, este anciano te enseñará un par de cosas. Sus sectas Wantian se han quedado sin expertos. Les aconsejo que envíen a otra persona con su cultivo. Ni siquiera vale la pena notarlos. Cortejando a la muerte. Esta persona es el de las sectas Wantian, discípulo principal. Su cultivo ya ha alcanzado la cima de la etapa de transformación del alma. Esta vez estás muerto seguro. Ye-Tian, solo puede estar satisfecho por un poco más de tiempo. Más tarde, veamos si aún puedes reír. Así que es un cultivo de transformación del alma. Entonces solo puedo enviar al de nuestra secta de la postración con el cultivo más débil. De lo contrario, un solo golpe aniquilaría su alma y los convertiría en cenizas. Bisabuelo, ¿por qué no va usted? ¿Qué dijiste? Bisabuelo, es su turno de luchar. De acuerdo. Ye-Tian, me estás menospreciando. No lo estoy menospreciando. Con su tipo de cultivo, en nuestra secta de la postración, incluso nuestra bestia espiritual Chaowen podría derrotarlo en un solo movimiento. Así que, al enviar al bisabuelo a luchar, les estoy dando mucho honor. Tú. Ye-Tian, hoy nadie más necesita actuar. Yo, Anwei. Destruir yo solo a toda tu secta de la postración. Estamos tan asustados. Primero derroten al bisabuelo y luego hablamos. Te sobreestimas. Para enviar realmente a un anciano que ni siquiera camina bien. Parece que esta secta de la postración. ¿Qué? Ninguno de ellos es tan bueno como mi pala.
Viejo carcamal. ¿Cómo te atreves a insultarme? Muere. Una vez que seas absorbido por la torre de la reencarnación, me gustaría ver si tu boca sigue siendo tan dura. ¿Una pala contra la torre de la reencarnación? Yetian. Este es el precio de tu arrogancia. Más tarde, solo recuerda recoger las cenizas de tu bisabuelo. Yetian, no estás trayendo a este grupo de ancianos y ancianas a participar en la asamblea de prueba. Pensé que estabas matando gente intencionalmente para cometer fraude de seguros. Absorbe. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es esta cosa inútil? Mi torre de la reencarnación. ¿Cómo es esto posible? Este es un artefacto inmortal. Expertos ordinarios no pueden resistirlo en absoluto, como fue que inexplicablemente fue derrotado. Además, incluso fue destruido por un anciano. Comiste. Tu fuerza es tan pequeña. Tú. Una persona de integridad puede ser asesinada, pero no humillada. Yetian, ¿cómo te atreves a permitir que tus subordinados insulten a un experto en transformación del alma? Mi bisabuelo tenía razón. Todos estos son ancianos que están casi en sus tumbas, y aún así no pueden derrotarlos. ¿Cómo se atreven a cultivar la inmortalidad? Tú. ¿Cómo te atreves a insultarme? Un experto divino puede ser asesinado, pero no humillado. Yetian, todos ustedes están verdaderamente yendo demasiado lejos. Ya no pueden con esto. Veo que todos ustedes no son buenos en el cultivo inmortal, y su tolerancia sigue siendo tan pobre. Yetian, lucharé contra todos ustedes hasta la muerte. Anciano. Muere. Demasiado lento. Ni siquiera me he esforzado todavía, y ya fue derribado. ¿Cómo es eso posible? Esta técnica de movimiento asombrosa. Esta secta intrascendente. ¿Cómo puede poseer a tal maestro? Este anciano que cultiva la tierra, ¿cómo puede ser tan formidable? Podría ser que Anwei, este maestro de transformación del alma, también tenga algunos defectos. Ya se lo dije a todos ustedes, no pueden derrotarlos. Sin embargo, se negaron a creer. A continuación, ¿quién más se atreve a desafiar a nuestra secta de la postración? ¿Yo? Lin Bin de las sectas Yao Yao. Desafío a la secta de la postración. Me niego a creerlo. Un grupo de ancianos y ancianas pueda realmente derrotar a mí, un maestro del refinamiento del vacío. Reino de refinamiento del vacío. Les aconsejo a todos que encuentren rápidamente a un verdadero maestro, un simple bueno para nada como tú. Los discípulos de nuestra secta de la postración, con solo un movimiento casual, serás incapaz de resistirlo. Yetian, entre la miríada de sectas inmortales, el único que osa desafiar a un maestro del refinamiento del vacío, eres tú. Veamos cuánto dura tu arrogancia. Yetian. Quizás aún no lo sepas, hermano mayor, Lin Bin, no solo es un maestro de la cultivación, sino también un maestro del Dao de la espada. Una vez que la espada King Yun es desenvainada, no regresará hasta que haya probado la sangre. Hoy todos ustedes están ciertamente condenados. Les aconsejo a todos que, obedientemente admitan la derrota, una aldea que no ha cultivado por mucho tiempo. ¿Qué clase de maestros puede producir este reino del refinamiento del vacío? Es raro en este mundo. Además, blandiendo un artefacto inmortal.
Probablemente solo sufrirán una miríada de flechas perforando su corazón a manos de Lin Bin. ¿Qué palabras jactanciosas estás pronunciando? ¿Qué refinamiento del vacío? ¿Qué artefacto divino? En mi opinión, no se puede comparar con el de nuestra secta de la postración. Joven, ¿aún te atreves a decir palabras tan grandiosas? Me gustaría ver cómo estas asadas rotas de tu aldea pueden resistir mi artefacto inmortal. Espada King Hyun, desenvaina. Yo voy. Sosteniendo una simple asada rota, ¿te atreves a resistir mi artefacto inmortal? Bien. Hoy te dejaré experimentar la sensación de un dolor que atraviesa el corazón. ¿Qué artefacto inmortal? ¿Esto? ¿No es esto solo un montón de chatarra? Sobreestimando tus propias capacidades. Lin Bin es un maestro del Dao de la espada. La espada King Hyun es un artefacto inmortal aún más supremo. Entre la generación más joven, pocos pueden resistirlo. Una persona que acaba de entrar en la secta inmortal, sosteniendo una asada, desea resistirlo. Sigue soñando. Yetian, ¿estás bromeando? ¿Crees que esto es tu aldea? Donde cultivas y vas al mercado. Cualquiera puede simplemente agarrar una azada y unirse a la batalla. Regresa pronto. Y sé obedientemente un peón corporativo. Haber llegado a este punto hoy, tú, un inútil. ¿Todavía te atreves a soñar con cultivar la inmortalidad? ¿De verdad crees que puedes traer a estas personas para ascender al cielo contigo? Artefacto inmortal. Esta cosa rota, si lo trajeras a nuestra aldea, ni siquiera la estación de reciclaje de chatarra lo querría. Y todavía tienes el descaro de traerlo a esta asamblea de prueba para presumir. ¿Aún te atreves a hablar con arrogancia? Miríada de espadas regresando al origen. Como se esperaba de la espada King Hyun. Extremadamente afilada, con un aura Bien, solo un golpe ligero. Pronto. Ya no sentirás nada. Yetian. Eres bastante despiadado. Una novia de la infancia tan hermosa. La estás empujando a morir. Ni siquiera sabemos quién morirá todavía. Linge, solo sube allí, solo haz como yo usualmente. ¿Te enseñé? Está bien. Adelante, adelante. 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 Te ves tan frágil. Y tan tímido. Me temo que un solo movimiento te asustará sin sentido. Ya que le tienes tanto miedo a los gusanos Gu. Entonces no me culpes. No te arrodilles. 10.000 gusanos Gu devoradores de corazón. 10.000 gusanos Gu devoradores de corazón. 10.000 gusanos Gu devoradores de corazón. No vengas aquí. No vengas aquí. Sé que Linge tiene un físico especial. La cultivación da el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. No esperaba que en solo unos pocos días ella pudiera matar instantáneamente a un maestro en la cima de la etapa de refinamiento del vacío. Este poder es verdaderamente aterrador. No fui yo. Hermano Yetian, esos bichos son demasiado aterradores. Asustaron mucho a Linge. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo es esto posible? Esta secta de la postración no fue establecida hace solo unos días. ¿Cómo puede tener un poder tan fuerte y tantos maestros? Así que así son las cosas. Este chico parece honesto y cumplidor, pero en realidad es profundamente astuto. En realidad oculta tantos planes ocultos. Está jugando al cerdo para comerse al tigre. Quiere que caigamos en su trampa.
Yo lo hice. Maestro, ¿qué quieres decir con esto? Estos pocos viejos que parecen insignificantes en realidad son de la secta de la postración. Maestros entre maestros. Quizás, incluso podrían ser los ancestros fundadores de la secta. ¿Quieres decir que está fingiendo ignorancia deliberadamente para que bajemos la guardia? Pensando que en su secta hay maestros de cultivación inmortal por todas partes, para que nadie se atreva a desafiarlos. Bien hecho, Yetian. Para realmente idear un plan tan siniestro. Yetian, ¿crees que usar a los viejos ancestros de la secta para hacer el primer movimiento puede protegerte completamente? Sigue soñando. A continuación, este Venerable te desafiará a ti, Yetian. Ni siquiera puedes derrotar al cultivador más débil de nuestra secta. No eres digno de desafiarme. Como era de esperar, Yetian solo quieres usar a los viejos ancestros de la secta para hacerse pasar por recién llegados, para asustarnos y ahuyentarnos. De lo contrario, ¿por qué no te atreverías a competir conmigo? Te estoy dando prestigio. Ya eres tan viejo. Si perdieras contra mí, estarías tan avergonzado, serías completamente deshonrado. Yetian, ¿todavía te atreves a insultarme? No solo te insultaré a ti, insultaré a cada una de las sectas, en tus 100 sectas inmortales también. Todas son basura. Arrogante. Tú, mocoso. Eres verdaderamente demasiado arrogante. Hoy, debo darte una lección. Simplemente amo a esta clase de ti, que está molesto conmigo, pero no puede hacerme nada. Chico, no seas presuntuoso. Hoy, competiré contigo en el arte del vuelo con espada. ¿Te atreves a aceptar el desafío? Vuelo con espada. Yetian. Pero nosotros no hemos practicado artes de espada antes. ¿Qué debemos hacer? Este vejestorio es verdaderamente desvergonzado. Claramente sabe que no tenemos espadas, y aún así insiste en competir. Exacto. Y se supone que esto es que una gran secta de cultivación inmortal acosar a nuestra nueva secta. Verdaderamente desvergonzado. Exacto. Solo estás intimidando a gente honesta. Exacto. Tú. Exacto. Eres verdaderamente desvergonzado. Todos ustedes son, de hecho, dos cospaletos de campo. Yetian, tomaremos la asamblea de prueba como nuestro punto de partida. Le daremos una vuelta. Y quien regrese aquí primero será el vencedor. Si no te atreves a aceptar el desafío, entonces entrega la aldea Taiping. ¿Qué hay que temer? Acepto el desafío. Ni siquiera tienes una espada inmortal. Me gustaría ver cómo tú competirás hoy. ¿Con qué vas a competir? De hecho, no tengo una espada inmortal, pero he pensado en un artefacto mágico particularmente adecuado. Usaré esto para competir contigo en vuelo de espada. Hermano Yetian. Yetian, ¿de verdad quieres usar un triciclo roto para volar con la espada? Estás loco. Todo el mundo sabe que, para volar en espada, el artefacto espiritual requerido debe ser ligero, delgado y compacto. De esta manera, puede reducir la resistencia al viento y aumentar la velocidad. Yetian, en esta carrera donde cada segundo cuenta, ¿realmente planeas usar un triciclo roto para participar en la competición? ¿Tienes algún problema mental? Yetian, te aconsejo que, aún, te arrodilles rápidamente, te disculpes y admitas la derrota. No nos hagas perder el tiempo. Exactamente, Yetian. Estás usando un triciclo eléctrico roto para volar con la espada. Estás loco. Otros ya habrán completado 10 rondas, y tú probablemente ni siquiera habrás empezado. Sé que mi artefacto espiritual es torpe, pero no es para que pueda darle a tu familia de la secta inmortal algo de prestigio. De lo contrario, si pierdes demasiado, y él se suicida por vergüenza, ¿no sería eso un gran pecado para mí? Tú. Bien, bien. Me gustaría ver cómo te las arreglarás tras tanto alarde y no puedas cumplirlo. The film was translated and narrated Hermano by Yetian. Media. Tienes confianza. Usando un triciclo.
comparado con su vuelo con espada. Definitivamente vamos a perder. Ni siquiera tú me crees. Yo no. Confío más en el hermano Yetian. El hermano Yetian dijo que puedes, entonces puedes. Así me gusta. No te preocupes, incluso si este anciano vuela hasta que escupe sangre, todavía no nos alcanzará. Yetian, realmente no sabes lo que te conviene. Todavía te atreves a insultarnos incluso ahora, el maestro de secta de la secta Kingyun. Tú estás cortejando a la muerte. Como estoy insultando a tu maestro de secta, estoy insultando a las 100 sectas inmortales. Yo ahora, no sigo viviendo perfectamente bien. Tú, eres verdaderamente demasiado. Arrogante. Ignorante de la inmensidad del cielo. Y tierra. Audaz. Hasta el extremo. Tú. Maestro de secta. Está diciendo todas mis frases. No soy yo quien dice esto. Ustedes, cultivadores. ¿Es este todo el vocabulario que tienen? ¿Son sus palabras realmente tan escasas? Incluso la audiencia se está aburriendo de esto, ¿verdad? Yetian, veo que solo eres ingenioso. Yetian, ¿sabes? ¿Por qué te dejé en aquel entonces? ¿Por qué? Claro que es porque eres despreciable. Si no fuera por tu naturaleza despreciable, estarías dispuesta a ser la tercera amante, incluso ser la concubina de Qiao Songcheng. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo no soy el tercero. Mis disculpas, parece que me equivoqué al hablar. De hecho, no eres la tercera amante. Quizás, ni siquiera ocuparías el cuarto, quinto, sexto o séptimo lugar. Tú, deberías ser esto. No, espera. Entonces quizás sea esta. Me está llamando coqueta. Tiene razón. Basta. Hoy determinaremos al vencedor y al perdedor. Me niego a creer que Yetian, conduciendo un mastodonte tan pesado, todavía puede alcanzarme. Maestro de secta Su, nos encontramos de nuevo tan pronto. Esto no puede ser tú. Límite de velocidad, ¿verdad? Tu secta Kingyun no es buena ni en la cima ni en la base, como puede tener debilidades por todas partes. La luz dorada aparece rápidamente, protegiendo mi cuerpo, encogiendo el suelo a 1 pulgada. Tan urgente como lo ordena la ley. Carga. Este Venerable ha manifestado todo su poder espiritual. Me niego a creerlo. Ese mocoso Yetian solo cultivó durante unos pocos días. En términos de poder espiritual profundo, puede compararse conmigo. Maestro de secta So. Maestro de secta So. Estás cansado, ¿verdad? ¿Por qué no subes al coche y descansas un poco? Te llevaremos. ¿Qué? ¿Tú? Así es, maestro de secta Su, sube al coche. Te llevaremos a dar un paseo. De lo contrario, si pierdes demasiado feo, perderás toda la dignidad. Maestro de secta Su, entonces nos iremos primero. Adiós. He vuelto. Maestro de secta. Maestro de secta. Has vuelto. Triciclo roto. Yetian. Oye, Yetian. Digo, estás haciendo trampa. Esto es imposible. Esto es simplemente imposible. ¿Cómo? No estarías indispuesto a admitir que perdiste, ¿verdad? Eres demasiado descarado. Las reglas de la competición fueron establecidas por ti. El método de competición también fue elegido por ti. Ahora mira, te estás echando atrás ahora. Estás intimidando a nosotros, los aldeanos. Realmente eres demasiado. Exacto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Ve a intimidar a nuestra aldea. Ve a intimidar a nuestra aldea. Ve a intimidar a nuestra aldea. Todos, no se enojen todavía. No se enojen todavía. Estas sectas de cultivación siempre han sido así. Hoy, aprovechando esta oportunidad, les daré otra lección. Y les diré lo que significa faltar a la palabra, hablar con descuido y falsedad, lo que significa ser una bestia con piel humana, moralmente corrupto. No lo creo. No lo creo. Mi maestro ya ha alcanzado la cima de la etapa de trascendencia de la tribulación, un bueno para nada sin cultivación alguna. Como tú. ¿Cómo podría superar a mi maestro? Con tu nivel de cultivación, ni siquiera puedes discernir mi verdadera fuerza, si es una victoria o una derrota. Lo sabrás cuando tu maestro regrese. Entremos y esperemos. The film was translated and narrated by M Media.
Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Maestro de secta So. Ya ha pasado media hora. Recién estás bajando ahora. Tu habilidad para volar no es muy buena. Y tu habilidad para aterrizar tampoco es muy buena. Linge. Entonces tengo que criticarte un poco, aunque el maestro de secta Su y su grupo no son dignos de confianza, y carecen de moral, debemos ser civilizados y educados. Lo siento, maestro de secta. Me equivoqué. Su secta Kingyun, aunque tienen defectos por todas partes, y no son aptos para la cultivación. Pero, tampoco puedo menospreciar a mis compañeros cultivadores. Eso está mejor. Mi crítica no fue en vano. Esta secta Kingyun es, al fin y al cabo, una secta importante con 100 años de cultivación, aunque su cultivación inmortal no es muy buena. Pero nosotros debemos respetar a los mayores en la cultivación inmortal. Perdóname, maestro de secta. Linge reconoce mi error. Todos ustedes. Este maestro de secta Su. También tengo unas palabras para ti. La próxima vez deberías elegir un proyecto en el que seas bueno. De lo contrario, perder tan feo es demasiado vergonzoso. Exacto. Todos ustedes están yendo demasiado lejos. Maestro, este niño realmente te derrotó. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser esto posible? De hecho, fue un poquito más rápido que este Venerable. Sin embargo, la montura debajo de él definitivamente no es un triciclo ordinario. Simplemente fue que este Venerable subestimó al enemigo. No dijeron que el maestro de secta Su cultivaba había alcanzado la cima de la trascensión de la tribulación. Este Yetian no acaba de empezar a cultivar. Este Yetian, ¿qué clase de método usó? ¿Cómo pudo él posiblemente, en solo unos pocos días, cultivar hasta la cima de la transformación del alma? ¿No lo crees? Si no lo crees, puedes seguir desafiándonos. Sin embargo, antes de desafiar, debes entregar tu sello de autoridad de la secta y convertirte en vasallo de mi secta de la postración. Presuntuoso. Este sello de autoridad es el tesoro que fundó nuestra secta. ¿Cómo podríamos entregarlo fácilmente? Exacto, esa es la fundación de nuestra secta. Si te la entregamos fácilmente. Mi secta es Wantian. No seríamos ridiculizados por los forasteros. Así es. Con solo una competición. Quieren anexar nuestras 3 sectas principales. Yetian, ¿no eres un poco demasiado codicioso? Las reglas fueron establecidas por ti antes. Si perdías, tenías que darnos el sello de autoridad de esa secta a nosotros. Si perdíamos, teníamos que entregarla al de Typing. ¿Por qué no cumples tu palabra? Ustedes, gente de la ciudad, ¿cómo pueden no cumplir su palabra? Verdaderamente desvergonzado. Exacto, dices esto. No puedes ganar en una pelea. Y ahora estás empezando a ser irrazonable. Todos vosotros, la cultivación de cada uno de vosotros no es gran cosa. Sin embargo, vuestra piel es tan gruesa. ¿Quién dice que somos irrazonables o que no cumplimos el acuerdo? Claramente fuiste tú quien recurrió a la artimaña para ganar la competición. Una vez fue trampa, 2 veces fue engaño, pero 3 o 4 veces sigue siendo engaño. Si no fuera porque fingiste ser el cerdo para atrapar al tigre, usando a los viejos ancestros de tu secta, para competir contra nuestros discípulos ordinarios, ¿cómo podrías posiblemente haber ganado la competición? Si no hubieras recurrido a estas artimañas mezquinas, ¿qué sería siquiera? Ya fuiste derrotado por nuestra secta Kingyun. De acuerdo, entonces seré misericordioso, y te daré otra oportunidad. Los discípulos de nuestra secta. Puedes elegir a quien quieras. Te estoy desafiando. Exacto. No son muy arrogantes y presuntuosos, pensando que son tan poderosos, y menospreciando a nuestra secta de la postración. La última vez recuerdo que solo un anciano cualquiera pudo neutralizar el 50% de mi poder. Si subo, no me golpearán, ¿verdad? ¿Qué pasa? Podría ser que ahora tienes miedo. ¿Acaso el hermano mayor no desafió a nuestra secta previamente? Ya que tienes miedo, entonces elegiré al más débil para ti. ¿Qué te parece? ¿Quién dijo que estaba asustado? Solo estoy mirando a estas personas para ver cuál es digno de ser mi oponente. Entonces elige con cuidado. Asegúrate de elegir un objetivo fácil, ¿de acuerdo? ¿Quién dijo que quería elegir un objetivo fácil? Quiero elegir a alguien de fuerza igual. Quiero usar mi cultivación para derrotarlo honorablemente. Hay alguien que no le tema a la muerte y se atreva a desafiarme. Si tienes agallas, da un paso adelante.
De acuerdo. Ya que ninguno de ustedes le teme a la muerte. Entonces no me culpen. Esa tía. Eres tú. Si tienes la habilidad, sal y sube. Sube, sube. ¿Por qué pones esa expresión tan feroz? ¿Crees que puedes vencerme? Con tu nivel de cultivación, ni siquiera te dejaré asestar un golpe. Tía, ¿qué estás haciendo? Solo soy un granjero. Esto, ¿qué está pasando? Podría ser que el hermano mayor también fue golpeado así por esta anciana. Cualquier anciana que sale tiene una fuerza que no debe subestimarse. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Debe ser que esa tía se aprovechó de la distracción del hermano mayor y lo golpeó. El hermano mayor tampoco estaba prestando atención, por lo que cayó en su trampa. Exacto, exacto. Con solo esta cantidad de fuerza, no es nada en absoluto. Débil. Demasiado débil. ¿Qué tal si uso un poco más de fuerza? Aún puedes usar más fuerza. Ese golpe casi dispersa toda mi cultivación. The film ¿Qué was clase de monstruo es esta tía? translated and narrated by M Media. Si sientes que no tienes suficiente fuerza, podemos usar un poco más de fuerza. Olvídalo. Incluso si usas más fuerza, no me harás daño en lo más mínimo. Con tu nivel de cultivación, no deberías haber subido en absoluto. Basura como tú debería volver a la agricultura. ¿Qué estás haciendo? Realmente eres. Núcleo dorado. Solo un núcleo dorado puede convertir a alguien en un experto en alma naciente. No lo creo. Ahora, ¿quién más quiere continuar el desafío? Maestro de secta. Lo maté. Lo maté. Lo maté. The film was Lo maté. translated and Miren todos. narrated by Lo M maté. Media. Jetian, ¿De que estás tan orgulloso? Al final, no moriste de todas formas. Por mi mano. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo supiste que me picaba la espalda? Lo rascaste específicamente para mí. ¿Cuál es tu verdadero nivel de cultivación? Porque pudiste, sin ninguna defensa, aún así resistir mi ataque de fuerza total. Mi nivel de cultivación. No eres digno de saberlo. Todo lo que necesitas saber es que, incluso tu ataque de fuerza total, no puede dañarme en lo más mínimo. Maestro, sálvame. Jetian, no puedes matarlo. Los expertos de la secta inmortal pueden ser derrotados, pero no asesinados. Si lo matas, eso sería provocar a nuestras varias grandes sectas inmortales. Vuestras grandes sectas inmortales. Así que cultiváis este tipo de basura que solo sabe atacar a traición, ya que no lo disciplinaréis. Entonces yo lo disciplinaré por vosotros. Esto. Mis 40 millones. Jetian. Cuando las sectas inmortales se enfaden, no podrás soportar las consecuencias. Me gustaría ver. Como no puedo soportarlos. Buena oportunidad. Su atención está siendo atraída por el maestro de secta Su. Mi golpe fatal como experto Mahayana. Definitivamente le quitará la vida a ese perro. The film was translated and narrated by M Media. Otro que viene a morir. Mi espada. Mi espada. Suficiente. Sé que eres despreciable. Deja de gritar. Tú. ¿Qué pasa contigo? Ya que querías atacarme a traición, entonces morir a mis manos. No deberías tener quejas, ¿verdad? espera. ¿Qué más tienes que decir? Jetian, estábamos equivocados hace un momento, pero como maestro entre maestros, aniquilar por completo a la generación más joven y ser tan vengativo, incluso si asciendes en el futuro,
Inevitablemente será una mancha en tu historial. Anciano, tus discípulos y nietos discípulos, mientras nuestro maestro de secta estaba desprevenido, lanzaron un ataque furtivo por detrás, y ahora es culpa nuestra. Ya has ofendido a la secta Qinghyun. Ahora, pretendes ofender también a nuestras sectas Yao Yao. Así que quieres que nosotros trajemos esta pérdida silenciosa. Simplemente deseo que Ye Tian considere su propia situación. No sé, que se gane demasiados enemigos y se encuentre incapaz de moverse ni una pulgada. Solo vosotros deseáis ser mis enemigos. ¿Quién más? ¿Por qué no venís todos juntos a por mí? Debe ser difícil para todos vosotros. Después de pensar durante tanto tiempo, solo pudieron idear un ataque tan siniestro como un golpe furtivo. Este Chang Yuan es un experto en la etapa Mahayana. Podría su golpe de máxima potencia. Ni siquiera moverlo una pulgada. ¿Cómo pudo Ye Tian haberse vuelto tan fuerte? Imposible. Es imposible. Es solo un sinvergüenza que yo expulsé. Solo ha estado cultivando por unos pocos días. Esto. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Ese Ye Tian de hace un momento, montando un triciclo eléctrico, fue capaz de alcanzar a el maestro de secta Su que volaba en su espada. Esto demuestra que, quizás su fuerza, ya ha superado la cima de la trascendencia de la tribulación y se ha convertido en un gran inmortal dorado Lo. Gran inmortal dorado Lo. Incluso si los ancestros de nuestras principales sectas inmortales emergieran del aislamiento, no poseerían un poder tan inmenso. Podría ser que todos en esta secta de la postración son un monstruo. Ye Tian, mataste a un experto Mahayana mío, así como así. Incluso si este anciano puede tolerarte, el Dao Celestial no lo hará. Dao Celestial. Si realmente existe un Dao Celestial, lo que primero no toleraría es vuestro grupo de inconstantes villanos santurrones. Tú, por muy elocuente que seas, incluso si puedes alcanzar. ¿Qué clase de persona? Me perdí exactamente. No, Lin Lele, ¿qué quieres decir? ¿Te arrepientes? Entonces, en aquel entonces, lo hice por ti. Por eso ofendí a Ye Tian. Ahora que ha ganado poder, ¿te arrepientes? Y que si me arrepiento, deberías echarte un vistazo a ti mismo. Dirigiendo una compañía, sin Ye Tian, no pudiste mantenerla en marcha. Y ahora, ni siquiera en cultivación puedes compararte con él. Tú. ¿Qué quieres decir con tú, miserable? ¿Yo? Ye Tian. En realidad, cuando estaba con Kiao Songcheng, fue para motivarte deliberadamente. ¿Es eso así? Por supuesto, si no fuera por mí, no habrías reunido el coraje para ir a casa y cultivar, para poder lograr un éxito tan grande en tan poco tiempo y tener logros tan grandes. Así que estás diciendo que debería agradecerte. Por este favor, solo necesitas recordarlo tú mismo. Si no fuera por mí, ¿dónde estarías ahora? Seguirías siendo un pequeño empleado en la compañía del presidente Kiao, trabajando arduamente toda tu vida. Ni siquiera podrías pagar una casa, y mucho menos casarte. Todos los logros que tienes hoy son todos gracias a mí. Lin Lele. Qué lengua tan resbaladiza. Confundiendo el bien y el mal. Dije algo malo. Si no hubiera roto con él, podría haber trabajado tan duro para superarse. Si no hubiera roto con él, podría haber renunciado e ido a casa a cultivar. Si no hubiera roto con él, podría haber logrado lo que tiene hoy. De acuerdo, de acuerdo. Bien dicho. Bien. Bien. Qué descaro. Creo que el desvergonzado eres tú, ¿no es así? Yo. Exacto. Si no eres tú, entonces ¿quién? Solo quería darle a Ye Tian un poco de presión para hacerlo mejor. Eso es todo. ¿Quién hubiera pensado que te aprovecharías de la situación? Lin Lele, antes pensé que solo eras una cara bonita. Hoy, realmente me has hecho cambiar completamente mi opinión. Hermano Ye Tian, no te dejes engañar por ella. Ella solo busca tus recursos. Ella no te ama en absoluto. Cuando Ye Tian estaba trabajando, esforzándose como un buey y un caballo, lo tenía envuelto alrededor de mi dedo. Ahora que está cultivando, sigue siendo mi perro. Ye Tian, te daré una oportunidad, siempre y cuando quieras volver conmigo y entregar todos tus recursos de cultivación a mí. Todavía estoy dispuesta. Una mujer como tú, me sentiría desafortunado solo con que me tocaras. ¿Cómo podría yo posiblemente dejarte estar conmigo de nuevo? No acabas de decir que yo era. Solo pensé que eras muy elocuente. Capaz de convertir lo negro en blanco. Capaz de hacer que las cosas malas suenen bien. Tú. Lo sabía. Ye Tian no te creería. ¿Ves? Ahora te arrepientes, ¿verdad? Demasiado tarde. ¿Quién dijo que me arrepiento? Ye Tian, él. Ya ha ofendido a las 3 grandes sectas inmortales. No vivirá mucho más. Es más, solo está confiando en la aldea Talpinga ahora. Esta tierra de tesoro geomántico. Solo así en un corto periodo de tiempo obtuvo tanta fuerza. Eso es todo. Si fuera cualquier otra persona,
Solo serían más fuertes. Tú. Lárgate, basura. Exacto. Si yo tuviera los mismos recursos que tú, definitivamente sería más fuerte que tú. Esta cultivación inmortal es inútil. Veo que tu fanfarronería es verdaderamente inigualable. Yetian, ¿cómo te atreves a insultar al presidente Kiao? No es asunto tuyo. ¿Qué pasa si lo insulto? Vuestro maestro de secta Kim Hyun, lo insulto de igual manera. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? Mi secta Kim Hyun es la secta más grande bajo el cielo. Y el maestro de secta es altamente virtuoso y respetado. Tus insultos verbales faltan el respeto a la secta inmortal. Veo que tarde o temprano incurrirás en la ira del Dao celestial. Este mundo siempre ha respetado la fuerza. Si tu fuerza no es suficiente, no me hables de ser mayor o anciano. Este orinal de la dinastía Qin no se sigue usando para orinar. Tú. ¿Qué pasa contigo? A una edad tan avanzada, tu cultivación solo ha alcanzado la trascensión de la tribulación, y todavía tienes el descaro de gritar aquí. Yetian, lucharé contigo hasta la muerte. Hasta la muerte. Justo ahora estaba en guardia. Ahora ha matado a 2 personas seguidas. Y se siente engreído. Si lanzo un ataque furtivo ahora, seguramente ganaré de un solo golpe. Mi mano. Solo digo, ¿no podéis elegir un lugar mejor? ¿Cómo es posible que incluso las ratas entren aquí? Hoy seré misericordioso y os ayudaré a lidiar con estas ratas. And narrated by M Media. Yetian, estas personas ya han sido derrotadas por ti. Debes exterminarlos por completo. Tu corazón es tan cruel. No podemos dejarte vivir hoy. Entonces, renacer en una vida mejor. Exacto. Parece que esta no es la primera vez que hacen algo así. Si los dejo ir, mucha gente sufriría. ¿Qué quieres hacer? Impresionante. Yetian, ¿verdad? Somos funcionarios públicos del reino espiritual. Libéranos rápidamente. Si el señor Yama se entera, no te dejará escapar. Exacto. Si te atreves a hacernos daño a nosotros dos, nosotros seguramente te haremos reencarnar durante 9 vidas, como ganado y caballos, para renacer en tu próxima vida, como un animal. Ustedes arrebatan almas de la gente casualmente, y ahora se atreven a amenazar a mi hermano Yetian. Hoy los destruiré. Linge, no seas impulsivo. Hablemos las cosas correctamente. No seas impulsivo. Sí, fue mi culpa. No debería haber arrebatado almas casualmente. Pero solo estábamos siguiendo órdenes. Es solo arrebatar un alma, después de todo. No es fácil para ustedes dos cultivar. Así que no hay necesidad de oponerse a nosotros por un asunto tan trivial, ¿verdad? Asunto trivial. Lo escuché muy claramente justo ahora. Quieren usar las vidas de los residentes de nuestra aldea Taiping para completar sus objetivos de desempeño. Ustedes dicen que esto es un asunto trivial. Tú, mocoso. Porque no sabes ser flexible. Solo son campesinos. Además, dentro de sus 9 generaciones, no hay nadie de ninguna consecuencia. Quitarles la vida no tendrá ningún impacto. Según ustedes, aquellos con poder e influencia pueden vivir más tiempo, mientras que los agricultores pobres merecen morir. Ustedes tan casualmente, acortan la vida de la gente. Si el reino espiritual está lleno de basura como ustedes, no veo razón para que permanezca. Mi señor, estábamos equivocados. Por favor, perdónanos. No nos atreveremos a hacerlo de nuevo en el futuro. En el futuro, definitivamente seguiremos lo escrito en el libro de la vida y la muerte, para arrebatar almas. Exacto. No nos atreveremos a hacerlo de nuevo. Por favor, perdónanos esta vez. Nunca volveremos a la aldea Taiping. Así me gusta más. Los perdonaré esta vez. Pero si la próxima vez no actúan de acuerdo con el libro de la vida y la muerte, ciertamente no los dejaré escapar. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Hermano Yetian, no podemos dejarlos ir tan fácilmente, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá si regresan y actúan imprudentemente? No se preocupen, no tienen las The agallas. film was translated Piérdanse. and narrated by M Media. Bisabuelo, No morí. Y hay enviados del reino espiritual
que quieren apoderarse de mi alma. Bisabuelo, no se preocupen, conmigo aquí no pasará nada, y mucho menos los enviados del reino espiritual. Incluso si el propio señor Yama viene, no permitiré que los toque. De acuerdo. Eso es genial. Señor Yama, juez del inframundo. Señor Yama. Señor Yama. Debes hacernos justicia, señor Yama. ¿Qué sucedió exactamente? ¿A qué viene tanto pánico? Increíble. Señor Yama, usted no lo creería. Esa gente de la aldea Taiping. Todos son plebeyos ingobernables. Todos son plebeyos ingobernables. Nosotros fuimos a realizar nuestros deberes oficiales. Fuimos a la aldea Taiping a arrebatar almas. Sin embargo, no arrebatamos ninguna alma y fuimos severamente golpeados. Fuimos expulsados. Presuntuoso. Me gustaría ver quién se atreve a ser tan arrogante y a impedirles realizar sus deberes oficiales. Baihun. Miusan Masi, ustedes dos han estado en el reino espiritual, viviendo por varios cientos de años, y aún así, fueron derrotados por un humano común, hasta este estado. Baihun, no sabes ni la mitad. Ese grupo de plebeyos ingobernables son verdaderamente detestables, especialmente ese. Yetian cultivó durante unos días. Puede despreciarnos. Incluso corrió la voz diciendo, incluso si el propio señor Yama fuera, no permitiría que nadie fuera arrestado. Un simple humano. En realidad se atreve a ser tan arrogante. Este Venere quiere ver lo que realmente es. ¿Qué clase de gran Buda que alcanza el cielo? Señor Yama, un simple cultivador humano. ¿Por qué necesitaría usted intervenir personalmente? Wohun. Así es, señor Yama. Un asunto tan trivial. Déjenoslo a nosotros. Muy bien. Este asunto les será encomendado a ustedes dos. Recuerden, no importa qué medios utilicen. La cara de mi reino espiritual no debe perderse. Sí. Sí. Ustedes dos. Solo mírennos a nosotros dos. Traer sus almas. De vuelta. Pero veo que Yetian también posee una fuerza considerable. Si van así sin más, no caigan en la trampa de Yetian. De hecho, señor negro y señor blanco, ese Yetian, de hecho posee algo de fuerza. Y no debe subestimarse. Esto, ¿qué tal si sugiero que el señor Yama todavía estás insinuando? Aún así, un humano común los derrotó. No hay comparación. Incluso los grandes inmortales dorados Lou de antaño, después de su fallecimiento, también fuimos nosotros dos, quienes fuimos a reclamar sus almas. Me niego a creer que la vara segadora de almas, este artefacto inmortal, no pueda reclamar el alma de un simple mortal. Solo mira. Hoy definitivamente, traeré el alma de Yetian, de vuelta al reino espiritual. Mira. Insolente. ¿Cómo te atreves, plebeyo? Desprisa y libérennos. Así que estos son los enviados del reino espiritual. Parece que eso es. Sobre ello. Hermano Yetian, dijiste que sus enviados del reino espiritual van al mundo mortal a cosechar almas. Y esto es lo que usan. No tiene nada de especial. Mi vara del luto. Sabes, tu señor Yama es realmente algo. El reino espiritual es un cuerpo gobernante, y sin embargo, ni siquiera piensan en dar a sus subordinados un Arsen actualizado. Esta cosa es tan vieja, que debería haber sido retirada hace mucho tiempo. Tú eres el que debería ser desechado. Esto es un artefacto inmortal, otorgado personalmente a mí por el señor Yama. Artefacto inmortal. Te digo que tu base de datos de información también necesita una actualización. ¿Cuánto vale un artefacto inmortal? En el mundo mortal, los artefactos DAO están por todas partes ahora. Artefactos DAO. Esto también es un artefacto DAO. Todos estos son artefactos DAO. ¿Cómo es esto posible? Imposible, o imposible. Todos deben ser falsificaciones. Los artefactos DAO son armas legendarias. ¿No son alguna chatarra que puede ser producida en masa a voluntad? ¿Cómo puede ser que todos en su aldea Taiping tengan uno? Mi señor, los tiempos han cambiado. Verás. Tras tanto tiempo en el reino espiritual,
Definitivamente no sabes lo que está sucediendo afuera. Un día bajo tierra. Es un año sobre tierra. En cuanto a nosotros, hace tiempo que hemos avanzado. Ustedes están anticuados. No es esa nuestra frase. Tomas un andrajoso libro de la vida y la muerte, y te atreves a ser tan arrogante, marcando casualmente a la gente para la muerte. Ahora el mundo humano no es un lugar. Las 18 capas del infierno, para ser cerdos y perros por la eternidad, sin escapar jamás del reino animal. Tus manos todavía están atadas, y aún así te atreves a ser tan arrogante. Parece que necesito darte una lección. Ve, dale una buena lección. Entendido. Sé un cerdo. Sé un perro. Sé un animal. Tú. ¿Qué, tú? Incluso usas tu cargo público para vengarte, dañando vidas humanas, tomando represalias desenfrenadamente. Brutal. Brutal. Informaré al señor Yama que todos en su aldea Taiping son arrogantes y engreídos. Arrogante, engreído y despectivo. ¿Reconoces tu error ahora? Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Hermano Yetian, ¿qué acabas de decir? Nada. Cielos. Sigue siendo mi gentil y tímida novia de la infancia. Parece que de ahora en adelante cuando hable, necesito ser más cuidadoso. Yetian, ¿cómo te atreves a permitir que tus subordinados nos insulten de esta manera? Te daré una última oportunidad. Entrega rápidamente al difunto. De lo contrario, el señor Yama seguramente no te perdonará. Si Yama decide que alguien morirá a la tercera vigilia, me atrevo a mantenerlos vivos hasta la quinta vigilia. Si no está convencido, entonces que él venga personalmente a la aldea Taiping a exigirme a la persona. Yetian, usted es meramente un mortal. Usted no tiene este poder para ir contra todo el reino espiritual. Le aconsejo que obedezca el decreto del señor Yama, enviar al difunto para presentarse ante el reino espiritual. Te aconsejo que entregues rápidamente mi decreto al señor Yama y le digas que borre los nombres de todos los aldeanos, de toda la aldea Taiping. De lo contrario, iré personalmente y hablaré con él. Estás abofeteando el rostro del señor Yama. Cuando el señor Yama aparezca, todos en tu aldea Taiping morirán. Un simple mortal se atreve a desafiar al señor Yama. Me temo que ni siquiera sabrás cómo moriste. Creo que ha estado en el reino espiritual, demasiado cómodo, ha olvidado como en aquel entonces. Fue puesto en apuros por un mono, que causó estragos en su guarida. Tú, ¿qué te crees que eres? No eres digno de ser comparado con el gran sabio. El poder del gran sabio es algo con lo que un miserable como tú no puede compararse. Si tengo este poder o no, pronto lo descubrirás. Te aconsejo que vuelvas rápidamente y le digas al señor Yama que o bien, borre inmediatamente los nombres de los aldeanos de la aldea Taiping, o de lo contrario, iré personalmente a hablar con ellos. Señor Yama. Señor Yama, debes hacer justicia por nosotros. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo terminaron golpeados así? Señor Yama, no sabe ni la mitad. Esos aldeanos de la aldea Taiping, todos y cada uno de ellos son unos rufianes. Un montón de rufianes. En efecto, dijimos hace mucho tiempo que Yetian es un canalla, arrogante y engreído. Ustedes fueron demasiado descuidados, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no lo dijeron antes? Todos en esa aldea son maestros. Cada uno empuñando un artefacto Dao. Estábamos a punto de decir algo. Pero ustedes se fueron, ¿no es así? Así es, señor Yama. Señor Yama, debemos simplemente sufrir esta pérdida en silencio. Vamos a permitir que ese Yetian defeque y orine sobre nuestras cabezas. ¿Cómo se atreve a insultar a este venerable? ¿Cómo se le puede dejar ir fácilmente? Si otros en los 3 reinos supieran que un simple mortal se atreve a pisar mi cabeza, ¿dónde quedaría la dignidad de este venerable? Señor Yama, ¿qué planea hacer? Todos los seres vivos. ¿Quién de ellos no está bajo la jurisdicción de este venerable? Hoy tomaré medidas personalmente para capturar a este Yetian. El señor Yama tiene razón. Excelente. Yusan Masi, ¿dónde están? Su subordinado está aquí. ¿Dónde está Ebai Wuchan? Su subordinado está aquí. Tu subordinado está aquí. Inmediatamente tomen sus artefactos mágicos, reúnan a todos los enviados, y sígueme hasta el pueblo de Aldea Taiping para convocar almas. Su subordinado obedece la orden. Hoy me gustaría ver quién es exactamente este ser divino que se atreve a imitar al gran sabio de antaño y causar problemas en mi reino espiritual del inframundo.
No necesitas ir. He venido yo mismo. Yetian, ¿de verdad te atreves a descender a mi inframundo? Maldita sea Yetian. ¿Se puede acceder a este reino espiritual tan fácilmente? Yetian, no estarás trayendo a todos los aldeanos de todo este pueblo para ofrecer una humilde disculpa al señor Yama, ¿verdad? Yetian, ahora conoces el miedo. Te digo que es demasiado tarde. Exacto. Ahora que has venido, tu vida útil ya ha llegado a su fin. The film was translated Parece que eres Yetian. and narrated by M Media. Así es, soy yo. Considerando que tienes la intención de arrepentirte y has traído a todos para disculparse ante este venerable, puedo perdonarte esta vez. ¿Es eso así? Sin embargo, la pena de muerte puede ser eximida. El castigo en vida es inevitable. Debes servirme aquí, como trabajador durante 100 años. Solo entonces podré absolverte de tus pecados y concederte la reencarnación. No soy yo quien necesita confesar mis pecados, sino tú. Presuntuoso. Te atreves a seguir faltando al respeto a este venerable. Este venerable es el señor del inframundo del reino espiritual. Dentro de los 3 reinos y 5 elementos, nadie puede escapar de mi control. ¿De verdad todavía te atreves a decir palabras desobedientes? ¿No temes que este venerable te arroje al purgatorio para que nunca más puedas? ¿Qué hay de tus amenazas? Tú, joven, ¿sabes cómo respetar a los mayores y apreciar a los jóvenes? Ya soy tan viejo. ¿Y todavía me haces estar de pie? Tú. ¿Tú qué?